y en la recta final vienen. Midnight Runner se adelanta por una nariz. Apreté el micrófono con más fuerza, forzando el entusiasmo en mi voz mientras los caballos pasaban rugiendo. 3 carreras más para narrar antes de que comenzara mi supuesta licencia personal. 3 más antes de que todos en Canterbury Park supieran oficialmente que el matrimonio de Cole Wilson se había estrellado y quemado espectacularmente después de 15 años. Midnight Runner le lleva medio cuerpo a Chance Encounter, con Mackie Strack en tercer lugar. La ironía de los nombres de esos caballos no se me escapó. Brett tenía su propio Midnight Runner, su asistente de 26 años, y nuestro encuentro casual con la terapia de pareja lo había colocado en un distante tercer lugar, detrás de su crisis de la mediana edad en mi carrera. Eso es todo desde la cabina de locutor. De vuelta a ti, Jim. Apagué el micrófono y me desplomé en mi silla. Mi productor me hizo un gesto de aprobación con el pulgar a través del cristal. El público apostador no tenía ni idea de que su comentarista de carreras de confianza había firmado los papeles del divorcio esa mañana. «Qué buena energía hoy, Wilson», dijo, asomando la cabeza. «¿Seguro que necesitas ese descanso?» «Órdenes del médico», mentí. El único médico involucrado era el que Brad probablemente ya estaría acostándose. El viaje a casa me llevó el doble de tiempo de lo habitual. Me saltaba giros constantemente. Mi mente repasaba la cara de Brad cuando finalmente dejé de luchar por nosotros. Alivio, eso era, puro alivio. Nuestro camino de entrada se veía diferente. Tardé un momento en darme cuenta de por qué. El Range Rover de Brad había desaparecido, junto con la canasta de baloncesto y los muebles del patio. Al parecer, voy a buscar mis cosas la semana que viene significaba me llevo lo que quiera mientras estás en el trabajo. La casa resonó al cruzar la puerta. 15 años de matrimonio reducidos a polvo donde solían estar sus cosas. La costosa colección de whisky. Desaparecida. El tocadiscos antiguo. Desaparecido. La foto enmarcada de nuestra luna de miel seguía, boca abajo sobre la repisa. Fui a la cocina, con los tacones resonando contra el suelo de madera. El refrigerador zumbaba casi como una disculpa. Dentro, una botella de vino blanco medio vacía permanecía solitaria como un centinela. La agarré, sin molestarme en coger una copa. El sofá me pareció demasiado grande al hundirme en él. Brad había dejado la tele, generoso de su parte, pero se había llevado el mando a distancia. Típico de Brad, dejando algo y dificultando su uso. Mi teléfono vibró, Alisa, la hermana de Brad, pero de alguna manera seguía siendo mi amiga. Complicado no era suficiente. «¿Qué tal?», me escribió. Escribí bien y lo borré. Se llevó los muebles del patio, ese cabrón. ¿Quieres compañía? Esta noche no. El vino me golpeaba el estómago vacío, suavizando mi ira. Aparecieron 3 puntos y luego desaparecieron. Entonces firmé. «Te he apuntado a algo». Gruñí. «Por favor, di que no es una app de citas». El entrenamiento comunitario de respuesta a emergencias empieza el sábado. No me interesa conocer gente. No se trata de conocer gente, se trata de ayudar a la gente y sacarte de esa casa antes de que te fosilices. Quise discutir, pero las paredes vacías parecían cerrarse sobre mí. El silencio de la casa me oprimía los tímpanos. «¿A qué hora?», respondí finalmente. «Centro Comunitario St. Paul a las 9 de la mañana. Te recogeré a las 8:30. No respondí. En cambio, deambulé por la casa, catalogando los espacios que Brad había vaciado. El armario, medio vacío, su traje caro desaparecido.
la encimera del baño, desprovista de su colonia y su afeitadora eléctrica. La oficina, sin su silla ergonómica. En nuestra habitación, noté algo extraño, la mesita de noche a mi lado también estaba vacía. El joyero de plata de mi abuela había desaparecido. El muy cabrón se había llevado cosas que ni siquiera eran suyas. Lo llamé, la ira finalmente quemando el entumecimiento, directo al buzón de voz. Te llevaste el joyero de mi abuela, dije, con la voz más firme de lo que sentía. Lo quiero de vuelta para mañana o llamo a mi abogado. Colgué y me senté en el borde de la cama. 15 años terminaron con muebles perdidos y reliquias robadas. ¿A esto se reducía todo? ¿A la división de bienes y a los pequeños hurtos? Afuera, el viento de octubre susurraba entre las hojas que empezaban a cambiar de color. Pronto caerían, y llegaría el invierno. Estaría sola en esta casa demasiado grande, comentando sobre caballos corriendo en círculos mientras mi vida se congelaba. Quizás Alisa tenía razón, quizás necesitaba salir, aunque eso significara hacerme la víctima en algún estúpido simulacro de primeros auxilios. Al menos sería un dolor distinto a este vacío en el pecho. Terminé el vino y me acurruqué en el lado de la cama de Brad, aspirando su aroma, que se desvanecía, odiándome por extrañar al hombre que me había descartado con tanta facilidad. Mañana, decidí. Mañana empezaría a empacar este mausoleo de recuerdos. Pero esta noche, solo por esta noche, me permitiría lamentar lo perdido. El centro comunitario parecía construido durante la administración Carter y nunca renovado, paredes beige inofensivas. Alfombra industrial de un tono que mejor se describe como para disimular las manchas y una iluminación fluorescente que hacía que todos parecieran un poco amargados. Una mujer corpulenta, con el pelo canoso y corto, apenas levantó la vista de su portapapeles. Cole Wilson, me apuntó mi amiga. Los puntos rojos son víctimas, me pegó una pegatina roja en el pecho. Habitación 104. Te dirán qué te pasa. Miré a Alisa con enojo, que ya llevaba un paramédico de puntos azules. Continuó con la boca, con aspecto demasiado satisfecho de sí misma. La habitación 104 olía a café viejo y limpiador industrial. Un hombre con un portapapeles y un aire vagamente médico se me acercó. Simularás una lesión en la cabeza con confusión, dijo, aplicándome sangre falsa en la sien con un entusiasmo inquietante. Cuando te encuentren, hazte la desorientada. Quizás llore un poco. No será una exageración, murmuré. Me colocó en el suelo contra la pared. Quédate aquí hasta que llegue tu rescatador. Luego se fue, probablemente para aterrorizar a alguna otra víctima reticente con su sangre falsa. Me quedé allí sentado, sintiéndome ridículo, con la sangre falsa enfriándose en mi cara, preguntándome cómo se había convertido esta en mi mañana de sábado. Otras 3 víctimas estaban dispersas por la habitación, una agarrándose el pecho con gesto exagerado, otra con un tubo de plástico supuestamente atravesándole el muslo. El tipo del infarto está cometiendo un gran error, pensé. Mientras gemía piadosamente, la puerta se abrió de golpe y entraron una lluvia de puntos azules. Elise se dirigió directamente hacia el que se agarraba el pecho, dejándome a mí para quien sacara la pajita más corta. Hola, una mujer se arrodilló a mi lado, en voz baja y firme. ¿Me oyes? Levanté la vista hacia unos ojos grises que me recordaron a nubes de tormenta, no de esas oscuras y furiosas, sino de esas con reflejos plateados que prometen. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en una práctica coleta, con algunos mechones escapando para enmarcar sus pómulos altos. Se supone que debería estar confundida, dije, y entonces recordé que debía estar fingiendo. O sea, ¿dónde estoy?
Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Soy Sydney. Estoy aquí para ayudarte. Tienes una lesión en la cabeza. Sus dedos palparon suavemente la herida falsa, y una descarga eléctrica me recorrió el cuerpo al contacto. ¿Puedes decirme tu nombre?, preguntó, mirándome las pupilas con una linterna. Por un momento surrealista, no pude recordarlo. Cora, logré decir por fin. Bien. Cora, ¿sabes qué día es hoy? Sábado, el día que dejé que mi futura excuñada me convenciera de hacer de damisela en apuros. Esta vez, su sonrisa se desvaneció, revelando un diente ligeramente torcido que, de alguna manera, la hacía más real, menos intimidantemente perfecta. No es exactamente la respuesta del manual, dijo, vendando mi cabeza con manos expertas. Pero aprecio la honestidad en mis pacientes. Sus dedos rozaron mi mejilla mientras me vendaba, y me encontré inclinándome ligeramente ante su tacto antes de recuperarme. Voy a lograrlo, doctora, bromeé débilmente. Creo que tienes muchas posibilidades, dijo, ayudándome a ponerme de pie, con un brazo alrededor de mi cintura para apoyarme. Aunque debo mencionar que entreno caballos, no personas. Caballos. Soy entrenadora en Canterbury Park. Me guió hacia una silla. También doy sesiones de equinoterapia 2 veces por semana. Soy la locutora de la pista, dije sorprendida. ¿Cómo es que nunca nos conocimos? Ahora reconozco tu voz, dijo, con los ojos iluminados. Hiciste que Ladies Lightning sonara como secretaria del mes pasado. Esa potra tiene corazón. Sydney miró algo en su portapapeles. Este ejercicio ha terminado. ¿Quieres tomar un café? Aquí la cafetería prepara una taza sorprendentemente decente. 20 minutos después, nos sentamos en una mesa de fórmica rayada, con la sangre falsa lavada, tomando un café que, de hecho, estaba sorprendentemente decente. ¿Y entonces, futura excuñada?, preguntó Sydney. Un divorcio complicado. Los papeles finales llegaron ayer. Ah, asintió, sin recurrir a las típicas trivialidades. Tan reciente como para que todavía te definas por ello. Me irrité. No. Fue lo primero que me dijiste de ti, removió el café. Sin juzgarte. Ya pasé por eso. Confesar suavizó mi actitud defensiva. ¿Cuánto tiempo hace? 3 años. Es más fácil, aunque ahora no ayuda mucho. La observé por encima de mi taza de café, sin anillo de bodas, con la línea del bronceado, una postura segura, ojos que veían demasiado. ¿Qué te ayudó a superarlo?, pregunté. Sobre todo los caballos. Es difícil caer en la autocompasión cuando eres responsable de animales de 1000 kilos a los que no les importa tu drama personal. No tengo caballos. Pero tienes esa voz. Ante mi mirada inquisitiva, continuó, tu voz de locutora. Acompaña a la gente en momentos de alta tensión con autoridad y calma. Eso debe traducirse en algo. Nadie había descrito mi trabajo así antes. Brett lo había llamado a hablar rápido sobre animales corriendo en círculos. La conversación derivó a temas más seguros, predicciones de la temporada de carreras, inviernos de Minnesota, la peculiar decoración del centro comunitario. Era fácil hablar con Sydney, su atención era total y genuina. Debería irme, dije finalmente, al ver a Elise rondando cerca de la puerta, con las cejas arqueadas significativamente. Yo también. Tengo una potra nueva que llega esta tarde. Sydney se levantó, luego dudó. Estoy en Canterbury casi todas las mañanas, entrenando a las 5, por si alguna vez quieres compañía con tu café. Puede que acepte la oferta, dije,
sorprendido de descubrir que hablaba en serio. Caminando hacia el coche de Elise, esperaba que se burlara de mi larga pausa para el café. En cambio, me observó la cara con una intensidad incómoda. ¿Hacer amigos?, preguntó con demasiada naturalidad. Solo eran charlas de trabajo. Trabaja en el hipódromo, asintió Elise, convencida. Llamó Brad. Está devolviendo el joyero de tu abuela. Así, mi breve respiro terminó, la realidad volvió como un viento frío. Sydney Carter y sus ojos de nube tormentosa se desvanecieron en un ruido de fondo mientras mi divorcio volvía a ser lo único que se enfocaba. El micrófono se sentía más pesado de lo habitual en mi mano. 3 semanas de vuelta al trabajo, y todavía no podía quitarme la sensación de ser una impostora en mi propia vida. La emisora había sido sorprendentemente decente con mi divorcio, aunque había oído susurros junto a la máquina de café que se paró bruscamente al acercarme. Y están entrando en las puertas para la 6ª carrera del día, la Autumn Classic Stakes, anuncié, mirando mi programa. Entonces un nombre me llamó la atención, haciendo que mi corazón diera un vuelco: Ladies Lightning, entrenadas por Sydney Carter, sacando la señal exterior. No había visto a Sydney desde el entrenamiento de primeros auxilios. Había pensado en ella de vez en cuando, sus manos firmes, ese diente ligeramente torcido al sonreír, pero la vida había intervenido. Brett había devuelto el joyero de mi abuela con una nota molesta sobre que había sido un error involuntario, y el trabajo se había acumulado con la temporada de carreras de otoño en pleno apogeo. Y ya se van, grité al abrirse las puertas. El ritmo familiar de la carrera me tranquilizó mientras los caballos corrían por la pista. Steve Carey tomó la delantera al principio, con Marketshare presionando con fuerza por dentro. Ladies Lightning se mantuvo atrás en el pelotón, conservando energía, una maniobra clásica de Sydney, ahora me daba cuenta. La potra había corrido así toda la temporada. En la curva final, Ladies Lightning empezó a avanzar, arremetiendo por fuera. Mi voz se elevó con la energía del público mientras la potra castaña avanzaba a toda velocidad, alargando la zancada al encontrar su ritmo. En la recta final, llegaron. Steel Courage seguía liderando, pero Ladies Lightning volaba, ganando terreno con cada zancada. El público rugió mientras los caballos se acercaban a la meta, y me encontré agarrando el micrófono con más fuerza, animando a la potra a avanzar. Ladies Lightning. Se levanta en las últimas zancadas para ganar por una cabeza. Qué final más fenomenal, no pude ocultar la emoción en mi voz. Abajo, pude ver un destello de cabello castaño rojizo mientras Sydney corría a la pista para encontrarse con su caballo. Mi productor me dio el visto bueno por la entusiasta llamada, sin saber que tenía menos que ver con profesionalismo y más con que el entrenador ahora aceptaba las felicitaciones en el círculo de ganadores. Después de despedirme, bajé las escaleras, diciéndome que solo estaba haciendo mi trabajo. Las entrevistas a los ganadores eran parte del paquete. La multitud alrededor del círculo de ganadores se apartó ligeramente cuando me acerqué con mi micrófono portátil. Sydney levantó la vista, con una leve sorpresa en el rostro antes de ser reemplazada por una cálida sonrisa. La propia locutora de la pista, dijo cuando me acerqué a ella. Menuda decisión. Menudo entrenamiento, repliqué, levantando el micrófono. ¿Te importa si hablo un poco sobre el rendimiento de Ladies Lightning hoy? Repasamos las preguntas habituales de una entrevista: régimen de entrenamiento, estrategia de carrera, planes de futuro para la potra. Pero algo eléctrico zumbaba bajo el intercambio profesional. Cuando se apagó la cámara, Sydney no se apartó. ¿Quieres conocerla?, señaló a Ladies Lightning, que estaba siendo refrescada cerca. Me encantaría, dije, sorprendiéndome con mi entusiasmo. Caminamos hasta donde estaba la potra,
aún respirando con dificultad por el esfuerzo, pero con un aspecto notablemente sereno. Su pelaje relucía cobrizo bajo la luz del sol otoñal. «Es hermosa», dije, extendiendo la mano vacilante. «No morderá», me aseguró Sidney. En ese momento, tomó mi mano y la llevó hasta el cuello de la potra. Nuestros dedos se rozaron, y sentí esa misma chispa inesperada de nuestro primer encuentro. «Le gustan las zanahorias», dijo Sidney, sacando una del bolsillo y presionándola en mi palma. «Mantén la mano plana». Los labios de Lady's Lightning me hicieron cosquillas en la mano al tomar con delicadeza la golosina que le ofrecía. Sidney estaba tan cerca que podía oler su sutil aroma, algo terroso y limpio, como heno fresco y agua de lluvia. «Tienes un toque natural», observó mientras la potra me empujaba la mano para pedir más. «Simplemente sigo bien las instrucciones», dije, arrepintiéndome al instante de cómo sonaba. Los ojos de Sidney se encontraron con los míos, algo indescifrable los atravesó. «No todos lo hacen», dijo en voz baja. Nos quedamos allí un rato más de lo debido hasta que un mozo de cuadra llegó para guiar a Lady's Lightning a dar su paseo de enfriamiento. «Debería regresar», dije, señalando vagamente hacia la cabina del locutor. «Por supuesto», dudó Sidney, y luego sacó una tarjeta de visita de su bolsillo. «Doy sesiones de terapia en mi rancho a las afueras de la ciudad. Si alguna vez te interesa ver lo que hacemos allí». Tomé la tarjeta y nuestros dedos volvieron a rozarse. «Quizás acepte», dije, repitiendo lo que dije en nuestra última reunión. Esa noche, sentada a la mesa de la cocina, miraba la tarjeta de Sidney. «Candy Apple Ranch», decía. «Equinoterapia y entrenamiento». La casa se sentía especialmente vacía. La ausencia de Brad era una presencia en sí misma. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de un número desconocido. «Lady's Lightning quería que te dijera que disfrutó mucho conociendo a su locutora favorita». Sonreí a mi pesar y guardé el contacto con Sidney Carter. «Dile que el sentimiento era mutuo», escribí. Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron y reaparecieron. «Mañana por la noche celebraré la victoria». Nada del otro mundo, solo pizza en el rancho. «Eres bienvenido». Me quedé mirando el mensaje con un extraño revoloteo en el estómago. Hacía años que no sentía tanta ansiedad por nada. «Lo dejo para otra ocasión», respondí finalmente. «El domingo toca madrugar. Oferta en pie», fue la respuesta, seguida de un emoji de caballo. Colgué el teléfono y volví a coger la tarjeta de Sidney. El rancho estaba a solo 30 minutos de la ciudad. Podría ir en coche, ver esas sesiones de terapia que tanto le apasionaban. Pero algo me frenaba, no solo la incomodidad de estar recién soltera, sino algo más. La sensación de que entrar en el mundo de Sidney Carter podría desencadenar algo que no estaba preparada para afrontar. De todos modos, guardé la tarjeta en la cartera, diciéndome que solo era para hacer contactos profesionales. Pero más tarde, tumbada en la cama, me encontré reviviendo el momento en que nuestras manos se tocaron, dándole esa zanahoria a Lady's Lightning, y preguntándome por qué me parecía más importante de lo que debería. La tarjeta de Sidney me dejó un agujero en la cartera durante 2 semanas antes de que finalmente la llamara. Noviembre había llegado con fuerza, dejando los árboles sin hojas y amenazando con nieve, el momento perfecto, decidí, para visitar un rancho de caballos a kilómetros de distancia. «Estaba empezando a pensar que Lady's Lightning te había asustado», dijo Sidney cuando respondió. «Solo estaba ocupado», mentí. La verdad era más complicada. Había contestado el teléfono al menos 5 veces antes de marcar. «¿Esa oferta de ver tu trabajo terapéutico sigue abierta?» «Siempre». «¿Qué tal mañana por la tarde?»
Tenemos una sesión con adolescentes a las 2. El rancho estaba enclavado entre ondulantes colinas que ya se habían teñido de dorado con el cambio de estación. Un letrero de madera que decía Candy Apple Ranch se mecía suavemente con el viento mientras entraba con el coche en el camino de grava. Varios potreros modestos rodeaban un establo grande y un edificio más pequeño que supuse que era la casa de Sidney. Salió del establo cuando aparqué, con vaqueros manchados de barro y una camisa de franela arremangada, luciendo mucho más en su elemento que en la pista. «Nos encontraste», dijo ella, sonriendo con esa sonrisa ligeramente torcida en la que había pensado más a menudo de lo que me gustaba admitir. El GPS es una cosa maravillosa. Miré a mi alrededor y vi el tranquilo entorno. Esto es hermoso. Espera a conocer a los residentes. Dentro del establo, el dulce aroma a heno y el aroma terroso de los caballos me envolvieron como una manta. Sidney me condujo por un pasillo central donde rostros equinos curiosos se asomaban por las puertas de los establos. Este es Mercury, dijo, deteniéndose en un establo con un enorme caballo gris. Iba camino al matadero cuando lo encontramos. Era un antiguo saltador que ya no podía competir. Ahora es nuestro caballo de terapia más dócil. Mercury bajó su enorme cabeza y Sidney le rascó entre las orejas con evidente cariño. Adelante, y ya conoces a esta señora. Continuó hacia el siguiente establo, donde Gladys Lightning relinchó al reconocerla. ¿Se acuerda de mí?, pregunté sorprendida. Los caballos nunca olvidan una cara, sobre todo si les da zanahorias. Sidney me sacó una del bolsillo mientras Gladys Lightning tomaba delicadamente la golosina de mi mano. Una furgoneta entró en la entrada. Nuestro grupo de terapia está aquí, dijo Sidney. Puedes observar o ayudar si quieres. Por ahora solo observaré, dije, repentinamente nerviosa por interrumpir. Los adolescentes entraron en fila, 4 de ellos acompañados por una trabajadora social. Parecían adolescentes típicos con problemas atípicos, sus rostros máscaras de indiferencia practicada que ocultaban heridas más profundas. Sidney se presentó con la misma seguridad y serenidad que había mostrado en el entrenamiento de primeros auxilios, explicando cómo funcionaría la sesión de hoy, nada de montar, solo ejercicios de aseo y conducción diseñados para generar confianza. Me aparté, observando cómo Sidney emparejaba a cada adolescente con un caballo. Un chico hosco con cicatrices en los brazos fue emparejado con Mercury, y una chica con ojos atormentados recibió una mansa yegua palomino. Los caballos responden a la verdad emocional, me explicó Sidney en voz baja mientras los adolescentes comenzaban a cepillar a sus animales asignados. No les importa tu pasado ni tus errores, solo les importa cómo los tratas en este momento. Durante toda la sesión, observé a Sidney ejercer su magia, no solo con los caballos, sino también con los niños con problemas. Les hablaba sin condescendencia, mostrando una paciencia infinita cuando un chico tenía una crisis nerviosa o cuando la chica callada se negaba a hablar. Al final de la hora, el ambiente había cambiado. El chico con cicatrices le hablaba suavemente a Mercury, y la chica callada incluso sonrió cuando su palomino le rozó el hombro. Después de que la furgoneta se fuera, Sidney me encontró en el establo de Mercury, donde yo había estado acariciándole el cuello distraídamente. «¿Qué te pareció?», preguntó. «Creo que eres una especie de hacedor de milagros». Se rió. «Para nada. Los caballos hacen todo el trabajo de verdad». «No te subestimes», dije. «Vi cómo te comportabas con esos niños». Sidney se encogió de hombros, pero noté que estaba contenta. ¿Tienes hambre? Tengo vino en el desván del granero. El desván era sorprendentemente acogedor. Habían creado una pequeña zona de estar entre las balas de heno, con un viejo sofá y una caja de madera como mesa de centro.
A través de la puerta del desván, el sol poniente teñía las colinas de tonos ámbar y dorado. Sydney se sirvió 2 copas de vino tinto y se sentó a mi lado en el sofá, cerca, pero no demasiado. ¿Y qué tal te va la vida después del divorcio?, preguntó. Hay días mejores que otros. Tomé un sorbo de vino. ¿Cómo supiste que tu matrimonio había terminado de verdad? Sydney guardó silencio un momento, removiendo su vino. Cuando me di cuenta de que era más yo misma cuando ella no estaba. Mi copa se detuvo a medio camino de mis labios. ¿Ella?, pregunté, sorprendida de descubrir que era cierto, simplemente inesperado. La historia de mi vida. Sonrió con esa sonrisa torcida. Megan me dejó por su socio. Dijo que necesitaba algo normal después de 5 años conmigo. Una oleada inesperada de ira me invadió. Es horrible. Lo fue en su momento. Ahora veo que fue lo mejor que me pudo pasar. Miró la puesta de sol. Compré este lugar con el acuerdo de divorcio. Encontré mi propósito. Hablamos hasta que la botella se vació y aparecieron las estrellas. Sydney me contó cómo creció loca por los caballos en una familia que no podía pagar clases, cómo ascendió de mozo de cuadra a entrenadora, y sobre el primer caballo roto que había rehabilitado. Le conté sobre mi fallida carrera como locutor en las grandes ligas, mi retiro al mundo de las carreras de caballos, mi gradual comprensión de que Brad había dejado de verme hacía años. A medida que la noche se hacía más fría, Sydney encendió una pequeña fogata en una vieja estufa de leña. Bajo su cálido resplandor, parecía más suave, la intensidad de su competencia se redondeaba con la luz del fuego y el vino. Se hace tarde, dije a regañadientes. Debería volver. Quédate, dijo simplemente, y al ver mi expresión, añadió, tenemos una habitación de invitados. Los caminos se complican al anochecer. Sabía que debía irme, sabía que quedarme cruzaría una línea invisible que había estado fingiendo que no existía. Pero la idea de mi casa vacía no me atraía comparada con este cálido loft en compañía de Sydney. Una copa más, concedí, ofreciéndole la mía vacía. La sonrisa de Sydney mientras servía me hizo vibrar el pecho, una sensación que casi había olvidado, una posibilidad. Me desperté antes del amanecer en una cama desconocida, momentáneamente desorientada antes de recordar la habitación de invitados de Sydney. ¿Qué había pasado la noche anterior? Me dolía un poco la cabeza por el vino, pero más inquietantes eran los fragmentos de recuerdos, la mano de Sydney rozándome la mía al ofrecerme otra copa, su risa a la luz del fuego, como se me había acelerado el corazón cuando se acercó al sofá. No había pasado nada, en realidad no, solo una conversación que se prolongó hasta bien pasada la medianoche. Sydney me acompañó a la habitación de invitados, sus dedos se posaron en mi hombro mientras me daba las buenas noches. Entonces, ¿por qué sentía que había hecho algo ilícito? Me vestí rápidamente y bajé las escaleras sigilosamente. La casa estaba en silencio, pero la luz se filtraba desde la cocina, donde encontré una nota apoyada contra la cafetera, mañana con Mercury. Sírvete el desayuno. Vuelve a las 7. Miré el reloj, las 6:15. Debería irme ya, conducir de vuelta a St. Paul antes de que ella regresara, antes de tener que afrontar lo que estuviera pasando entre nosotros bajo la cruda luz del día. En cambio, preparé café y esperé. Sydney regresó, con las mejillas sonrojadas por el frío y el pelo alborotado por el viento. Te levantaste temprano, dijo, sin parecer sorprendida de encontrarme en la mesa de su cocina. Debería irme, dije, sin moverme. Quédate a desayunar. Asentí, ignorando la voz en mi cabeza que me gritaba que aquello era peligroso. Mientras comíamos huevos y tostadas,
Hablamos con naturalidad de nada importante. Las próximas carreras, el pronóstico del tiempo, un libro que Sidney había estado leyendo. Me sentí inquietantemente familiar cuando nuestras manos se rozaron al coger la sal. Me eché hacia atrás como si me quemara. Cora, dijo Sidney en voz baja, ¿de qué tienes tanto miedo? No tengo miedo, mentí. Solo. Necesito volver. Tengo un asunto pendiente. La mirada de Sidney era demasiado perspicaz. Claro, el viaje de vuelta a St. Paul fue una confusión. ¿Qué estaba haciendo? Sidney era una mujer. Yo no. Nunca. Sonó mi teléfono. El nombre de Elise en la pantalla me pareció una acusación. ¿Dónde estás?, preguntó sin preámbulos. Llevo llamando desde anoche. Me quedé en casa de una amiga, dije, odiando la vacilación en mi voz. Brad pasó por tu casa buscándote. Se me encogió el estómago. ¿Por qué? Dice que quiere hablar. Parecía serio. Todavía lo estaba procesando cuando entré en mi casa y encontré el Range Rover de Brad aparcado allí. Estaba sentado en los escalones de mi porche, con aspecto de haber dormido con la ropa puesta. ¿Dónde has estado?, preguntó, poniéndose de pie al acercarme. No es asunto tuyo, dije, abriendo la puerta. ¿Qué quieres? Me siguió adentro. Cometí un error, Cora. Te echo de menos. Lo miré fijamente, asimilando los rasgos familiares que una vez significaron mi hogar. Ahora solo parecían el rostro de un extraño dispuesto en un patrón familiar. Llegas 15 años tarde para darte cuenta de eso, dije, colocando la isla de la cocina entre nosotros. No seas así. Teníamos algo real, se acercó. Lo que teníamos era a mí apoyando tu carrera mientras te abrías camino en la administración. El rostro de Brad se endureció. Eso no es justo. Cometí errores, pero tú también. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste realmente presente en nuestro matrimonio? Sus palabras se acercaron demasiado a la verdad que había estado evitando. Me había desconectado mucho antes que él. Ya no importa, dije. Se acabó. ¿Hay alguien más?, preguntó de repente. El rostro de Sidney me vino a la mente. No, dije demasiado rápido. Brett me observó. Estás mintiendo. ¿Quién es? No hay ningún tipo de él, dije, técnicamente sincera. Entonces, ¿por qué no nos das otra oportunidad? Un repentino dolor punzante me recorrió la cabeza, tan intenso que me agarré a la encimera para apoyarme. Cora. La voz de Brad parecía venir de muy lejos. Necesito que te vayas, logré decir mientras se me nublaba la vista. No te ves bien. Migraña, dije, aunque era diferente a cualquier otro dolor de cabeza que hubiera experimentado. Los colores parecían fundirse entre sí, y tenía un extraño zumbido en los oídos que sonaba casi como música. El rostro preocupado de Brad flotaba ante mí. Déjame llevarte a urgencias. Vete, susurré mientras otra oleada de dolor me atravesaba el cráneo. Después de que se fuera, me desplomé en el suelo del baño, presionando la frente contra las frías baldosas. El mundo se había convertido en un caleidoscopio de sensaciones fracturadas. Los sonidos tenían colores, los olores texturas. El timbre de mi teléfono me sabía a metal en la boca. De alguna manera, logré responder. Sidney. La voz era un hilo de seda azul que se desenrollaba en mi mente. Cora, ¿estás bien? No veo bien, murmuré. Todo va mal. Llamaré al 911, dijo. No hay hospitales,
protesté débilmente. Solo necesito descansar. Las siguientes horas transcurrieron en una neblina de confusión sensorial. Era vagamente consciente de la llegada de Elise, de que me llevaban a algún sitio, de luces brillantes y voces preocupadas, de la sala de reconocimiento estéril de un médico, de preguntas que no podía responder adecuadamente. Anestesia por estrés, explicó una voz. No es raro después de un trauma emocional importante. Se irá, la voz de Elise, preocupada. Con un descanso adecuado y reduciendo el estrés, sí. Por ahora, minimiza la información sensorial, luces tenues, ambientes silenciosos. Me dieron de alta con medicamentos que no podía pronunciar e instrucciones en las que no podía concentrarme. Elise me llevó a casa en un silencio que sabía a almendras amargas. En mi habitación a oscuras, con las cortinas corridas para protegerme de la luz intensa, revisé mi teléfono, 3 llamadas perdidas de Sydney, un mensaje, por favor, dime que estás bien. No podía lidiar con su preocupación en ese momento, no podía descifrar qué significaba ni qué quería que significara. El mundo ya era demasiado confuso, mis sentidos se confundían como estaciones de radio mal sintonizadas que captan múltiples frecuencias. Pero mientras me sumía en un sueño intranquilo, fue la voz de Sydney la que oí, esa cinta de seda azul que me envolvía, guiándome hacia la oscuridad. Al doblar la última curva, Thunder Express iba en cabeza, seguido de Midnight Magic y Crimson Tide. Mi voz se quebró al ver los caballos borrosos ante mis ojos, sus colores cambiando y fusionándose. El pelaje castaño de Thunder Express de repente se volvió verde, Crimson Tide parecía azul, y Midnight Magic parecía dejar rastros de luz real. Thunder Express mantenía la delantera. Me detuve, intentando desesperadamente comprender el caleidoscopio que tenía delante, con Crimson, no, Midnight Magic, acercándose por fuera. Jim, mi productor, me miraba a través del cristal, con las cejas alzadas hasta la línea del pelo. Y es Thunder Express llevándose la victoria por 2 cuerpos. Terminé sin fuerzas mientras los caballos cruzaban la línea de meta, aunque no estaba del todo seguro de que eso hubiera pasado. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Jim, irrumpiendo en la cabina en cuanto salimos del aire. Te equivocaste de caballo 3 veces. Lo siento, dije, apretándome las sienes donde me dolía la cabeza. No me encuentro bien. No me encuentro bien, señaló los monitores que reproducían la carrera. Dijiste que el caballo gris era rosa en directo. Ni siquiera me había dado cuenta de que lo había dicho en voz alta. La sinestesia había ido empeorando durante la última semana a pesar de la medicación y el supuesto descanso. Creo que necesito irme a casa, logré decir, recogiendo mis cosas mientras la cabina parecía inclinarse bajo mis pies. Tómate una semana, dijo Jim, preocupado, superando por fin su enfado. Ponte en orden. No podemos tener ese tipo de comentarios. Conduje a casa entre una niebla de cables sensoriales cruzados, donde el sonido de las bocinas de los coches sabía a centavos y los semáforos olían a canela. Para cuando crucé la puerta, estaba a punto de llorar por la abrumadora sensación. Ni siquiera me había acomodado en el sofá cuando sonó el timbre, una espiral de sonido púrpura que me hizo estremecer. Cuando abrí la puerta, Sydney estaba allí, con la preocupación grabada en el rostro. ¿Cómo supiste dónde vivo?, pregunté, demasiado desorientada para ser educada. Elise me llamó, levantó una bolsa de lona. Traje algunas cosas que podrían ayudar. Debería haberme enfadado con Elise por interferir, pero estaba demasiado agotada para contener la emoción. Me hice a un lado para dejar entrar a Sydney. ¿Un día duro?, preguntó, al ver mi aspecto desaliñado. Llamé a un caballo gris rosa en la radio en directo, dije, intentando soltar una risa que más bien parecía un sollozo.
Me estoy volviendo loca. No te estás volviendo loca, dijo Sydney con una voz tan suave que parecía un suave lazo azul en mi visión. Estás experimentando una sobrecarga sensorial. Se movió por mi sala, descorriendo las cortinas para protegerse de la intensa luz de la tarde, y luego desempacó su bolso, aceite de lavanda, una manta con peso y lo que parecían unos auriculares con cancelación de ruido. Trabajo con niños con problemas sensoriales en el rancho, explicó, ayudándome a sentarme en el sofá. Esto podría ayudar a amortiguar un poco las cosas. La manta con peso me cubrió como un escudo protector. Sydney me puso aceite de lavanda en las muñecas. El aroma, de alguna manera, acalló el aluvión de otras sensaciones que me bombardeaban. ¿Mejor?, preguntó, sentada a mi lado. Asentí, sin confiar en mi voz. Su cercanía, su calor, su aroma, se percibían como un brillo dorado que, de alguna manera, era más placentero que abrumador. A veces les pasa a los caballos, dijo en voz baja. Se abruman con demasiada información. Tenemos que enseñarles a interpretar las sensaciones, a encontrar maneras de procesar lo que experimentan. ¿Los caballos sufren de sinestesia?, pregunté con escepticismo. Sydney sonrió. No exactamente, pero viven en un mundo donde la información sensorial dicta sus respuestas. Tienen que aprender a qué información priorizar. Tomó mi mano, dibujando círculos con el pulgar en mi palma. La sensación era eléctrica, pero de alguna manera me conectaba con la tierra. Cierra los ojos, me indicó. Concéntrate solo en lo que sientes, no en lo que ves, oyes o saboreas, solo en esto. Me presionó suavemente la palma. Hice lo que me dijo, concentrándome en el cálido círculo que dibujaba su pulgar. Poco a poco, las demás sensaciones se desvanecieron como si su tacto fuera un botón que bajara el volumen del resto del mundo. Ahora dime qué oyes, dijo. Estás respirando, susurré. El tic-tac del reloj, el tráfico afuera. Bien. ¿Puedes separar esos sonidos? Concéntrate en uno solo. Asentí, concentrándome en el ritmo constante de su respiración. Seguimos así durante lo que parecieron horas. Sydney me guiaba con ejercicios para ordenar y categorizar la información sensorial, enseñándome a interpretar los cables cruzados de mi cerebro. Suenas como miel, admití en un momento dado, avergonzada por la intimidad de la confesión. En lugar de reírse, simplemente preguntó, ¿qué tipo de miel? Flor silvestre, dije sin dudar. Dorada y cálida. La sonrisa de Sydney era como un amanecer. Se inclinó lentamente, dándome tiempo para apartarme, y rozó sus labios con los míos, un roce fugaz que envió una cascada de luz dorada a mi mente. ¿Qué se sintió?, murmuró. Como volver a casa, susurré, sorprendida por mi propia honestidad. Sydney se quedó hasta la noche, preparando una comida sencilla que mis papilas gustativas hipersensibles toleraban, asegurándose de que tomara mi medicación. Cuando por fin se levantó para irse, sentí que me invadía el pánico. ¿Volverás mañana?, pregunté, odiando la necesidad en mi voz. Ni los caballos salvajes podrían arrastrarme, dijo, dándome otro beso suave en la frente. Después de que se fuera, me quedé tumbada en la silenciosa oscuridad, todavía envuelta en la manta. El mundo había dejado de girar con tanta violencia. Por primera vez desde que empezó la sinestesia, sentí que podría encontrar el camino de vuelta a la normalidad, o quizás a algo nuevo, algo que supiera a miel de flores silvestres y me hiciera sentir como en casa. Las visitas diarias de Sydney se convirtieron en mis salvavidas durante las 2 semanas siguientes. Como un reloj, llegaba cada tarde con nuevos trucos para ayudarme a controlar mi sinestesia. Aceites esenciales que, de alguna manera, ordenaban mis sentidos caóticos,
Música compuesta específicamente para la regulación sensorial y ejercicios que me ayudaban a adaptar la vista, el oído y el gusto. Bajo su paciente guía, el mundo comenzó a estabilizarse gradualmente. Cada vez se te da mejor, comentó una noche mientras estábamos sentados en mi terraza trasera viendo la puesta de sol. Los brillantes colores ya no me agudizaban los sentidos, solo un suave zumbido que ahora casi podía disfrutar. Tengo una buena maestra, dije, dejando que mis dedos rozaran los suyos. Estas pequeñas caricias se habían vuelto más frecuentes entre nosotras, cada una menos tentativa que la anterior. Ese primer beso no se había repetido, pero flotaba en el aire a nuestro alrededor, un secreto compartido que ninguna de las dos estaba lista para reconocer del todo. Cuando sonó el timbre, no registré de inmediato la espiral que desencadenó. ¿Progreso?, preguntó Sidney, esperando a alguien. No, comencé, y luego me quedé paralizada. Las voces de mis padres se oyeron a través de la puerta mientras entraban con la llave de emergencia. Cora, cariño, ya llegamos. Maldición. Me puse de pie rápidamente. Mis padres no debían llegar hasta mañana. El rostro de Sidney permaneció impasible, pero la vi alejarse sutilmente de mí en el banco. Cora, ¿estás en casa? La voz de mi madre se acercó. Aquí fuera, mamá, llamé, intentando mantener la voz firme. Aparecieron en la puerta de la terraza, mi padre, alto y estoico, mi madre corriendo a abrazarme. Estábamos muy preocupados cuando Elise nos contó tu estado, dijo mamá, manteniéndome a distancia para examinarme. Deberías habernos llamado enseguida. Estoy bien, mamá, solo un pequeño problema sensorial por el estrés. Me giré ligeramente. Esta es mi amiga Sidney Carter. Me ha estado ayudando a controlar mis síntomas. Sidney se levantó y extendió la mano. Mucho gusto, señor y señora Wilson. Mi padre le estrechó la mano brevemente. ¿Es usted médico? No, señor. Trabajo con caballos de terapia. Muchas técnicas se transfieren bien a humanos con problemas de procesamiento sensorial. La expresión de mi padre dejó claro lo que pensaba de la terapia con caballos. Mi madre, siempre educada, sonrió tensa. ¿Qué alternativa? Un silencio incómodo se apoderó de Sidney hasta que recogió sus cosas. Debería irme. Los caballos necesitan su comida de la tarde. Te acompaño, dije rápidamente, en su coche, lejos de la mirada atenta de mis padres. Le toqué el brazo. Lo siento. Son anticuados. No pasa nada, sonrió Sidney, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Llámame si necesitas algo. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mi madre abordó el tema que me había estado temiendo. Elise nos dice que has estado inestable desde el divorcio. Dejé la taza de café con más fuerza de la necesaria. Elise debería ocuparse de sus asuntos. Está preocupada, cariño. Todos lo estamos. Mamá intercambió miradas con mi padre. Primero esta extraña enfermedad, luego huir a quién sabe dónde de la noche a la mañana, y ahora esta persona con caballos. Sidney es una respetada entrenadora y terapeuta de caballos, dije, sintiendo que me subía el calor. Estoy seguro de que sí, dijo mi padre en un tono que sugería lo contrario. ¿Pero estás seguro de que es la influencia adecuada? Ahora mismo, eres vulnerable. Estoy divorciada, papá, no tengo daño cerebral. Elliot, en la iglesia, conoce a una consejera cristiana maravillosa, insistió mamá, alguien que se especializa en ayudar a personas en transiciones difíciles. Me tragué una réplica sobre que creían exactamente que necesitaba terapia y forcé una sonrisa. Lo pensaré. Esa misma tarde,
mientras mis padres dormían la siesta para recuperarse del jet lag, volvió a sonar el timbre. Esta vez era Elise, con un aspecto inusualmente nervioso. «Necesito hablar contigo», dijo, mirando hacia la casa. «¿Están tus padres?» «Durmiendo». «¿Qué pasa?» Se retorció las manos. «Hice algo que podría enojarte». Se me encogió el estómago. «¿Qué?» Le conté a Brad sobre Sydney, que has estado pasando tiempo con ella. ¿Hiciste qué? La traición me golpeó como un puñetazo. Estoy preocupada por ti, Cora. Primero esta cosa rara del cerebro, ahora de repente estás experimentando. No es normal en ti. No hay nada con que experimentar, mentí, aunque el recuerdo del beso de Sydney me ardía en la mente. Me está ayudando con la sinestesia. Brad dice que estás confundida, que el divorcio te ha vuelto vulnerable a las influencias. Dios mío, reí con incredulidad. Tú, Brad y mis padres creen que necesito que me salven de la lesbiana malvada. Elise se estremeció. Eso no es. Sí, lo es. Me acerqué, bajando la voz. Tienes miedo de que sea feliz con alguien que no es tu hermano. Solo quiero que estés seguro. Estoy seguro. Quiero que te vayas, dije, mientras el dolor se transformaba en ira. Después de que se fuera, le escribí a Sydney, tengo que salir de aquí. Mis padres me están volviendo loca. Su respuesta llegó rápidamente, mi puerta siempre está abierta. Preparé una maleta, les dejé una nota a mis padres, que estaban dormidos, y conduje entre la nieve cada vez más intensa hacia Candy Apple Ranch. Para cuando llegué, los copos caían tan espesos que apenas podía ver el camino de entrada. Sydney me recibió en la puerta, con el rostro preocupado. Has elegido un mal momento para venir. Pronostican 30 centímetros de nieve. Lo siento, dije, sacudiéndome la nieve de las botas. Necesitaba escapar. Tomó mi maleta, rozando la mía con su mano. Intervención familiar, con sugerencias para terapia de conversión. La expresión de Sydney se ensombreció. Conozco la rutina. Nos instalamos en la pequeña sala, con el fuego crepitando en la chimenea mientras la tormenta arreciaba afuera. Sydney nos sirvió un vaso de whisky a cada uno, el líquido ámbar reflejó la luz del fuego. Por escapar, brindó. Al caer la noche y acumularse la nieve, nos acercamos en el sofá, compartiendo historias de decepciones y expectativas familiares. Cuando Sydney puso su mano sobre la mía, la sensación envió ondas doradas a mi vista. La sinestesia transformó su tacto en algo hermoso en lugar de abrumador. Estamos atrapados por la nieve, ¿sabes?, dijo en voz baja. Los caminos estarán intransitables hasta mañana. Miré nuestros dedos entrelazados. Supe que el fuego se había apagado cuando Sydney finalmente me besó como es debido. No el suave roce de labios de antes, sino un beso que planteaba preguntas y ofrecía respuestas a la vez. Mis sentidos se encendieron, luego se tranquilizaron, encontrando su verdadero norte en su tacto. Quédate conmigo esta noche, susurró contra mis labios. Afuera, la tormenta arreciaba, pero dentro, había encontrado un refugio como ningún otro que había conocido. Tenemos que hablar de lo que pasó en la cabina de transmisión de Canterbury el mes pasado, dijo Richard Miller, formando un campanario con sus dedos sobre la pulida mesa de conferencias. Me habían citado en la sede de la cadena, una elegante oficina en el centro que siempre me hacía sentir como si hubiera entrado en un set de rodaje. 3 ejecutivos estaban sentados frente a mí, con expresiones que variaban de la preocupación a la irritación. Expliqué que en mi certificado médico, dije con voz firme, sinestesia inducida por estrés. Ya está bajo control. Nos alegra saberlo,
dijo Vanessa, la directora de programación, pero se ha hablado. ¿Hablar? Arqueé una ceja. Richard se removió incómodo. Sobre tu vida personal. Así que ahí estaba. Habían pasado 3 semanas desde la tormenta de nieve en el rancho de Sydney, 3 semanas dividiendo mi tiempo entre mi casa en la ciudad y su casa en el campo, 3 semanas descubriendo partes de mí que desconocía, y al parecer 3 semanas convirtiéndome en el blanco de los chismes del mundo de las carreras. No sabía que mi vida personal influyera en mi capacidad para narrar carreras, dije con frialdad. Normalmente no lo es, intervino Vanessa, pero cuando un comentarista de renombre empieza a salir públicamente con un entrenador cuyos caballos corren en nuestra pista, existe un posible conflicto de intereses. Rachel terminó, nunca he favorecido a los caballos de Sydney en mis comentarios. Protesté, ruborizándome. Tu narración de la victoria de Lady Lightning el mes pasado sugiere lo contrario, intervino el tercer ejecutivo, cuyo nombre no recordaba. Fue un final emocionante, dije, indignado. Digo las cosas como las veo. Por supuesto, me tranquilizó Richard, pero la percepción importa en este negocio. Vanessa deslizó una carpeta sobre la mesa. Te ofrecemos un traslado a nuestra estación hermana en Kentucky. Mismo puesto, mismo sueldo, un nuevo comienzo. ¿Me estás castigando por con quién salgo?, pregunté con incredulidad. Te ofrecemos una oportunidad, corrigió Richard, para la comodidad de todos. Me quedé mirando la carpeta, con la ira creciendo como una tormenta. ¿La comodidad de todos o la tuya? El viaje a Candy Apple Ranch después fue un torbellino de emociones. ¿Cómo se atreven? 15 años que le había dedicado a Canterbury Park, forjándome una reputación de imparcialidad y precisión, y ahora esto. Sydney estaba en el corral redondo cuando llegué, trabajando con una yegua nueva, una zaina asustadiza que aún no había aprendido a confiar. Se movía con la naturalidad que me había atraído hacia ella. Su lenguaje corporal hablaba un idioma que el animal asustado podía entender. Observé en silencio hasta que terminó la sesión, sin querer asustar a la yegua. Cuando Sydney salió, su rostro se iluminó con una sonrisa que todavía me hacía saltar el corazón. ¡Qué grata sorpresa!, dijo, besándome suavemente. Luego, leyendo mi expresión, preguntó, ¿qué pasa? Me senté a la mesa de su cocina mientras le contaba lo sucedido en la reunión. El rostro de Sydney se ensombreció al describir la oportunidad que se me presentaba. Básicamente, me voy de la ciudad o si no, resumió, con las manos envolviendo una taza de té. Básicamente, me pasé los dedos por el pelo, frustrada. 15 años y me tratan como si fuera prescindible. Sydney guardó silencio un momento. ¿Qué vas a hacer? Era la pregunta que había estado evitando desde que salí de la reunión. ¿Qué haría yo? Kentucky significaba irme de Minnesota, irme de Sydney. No lo sé, admití. ¿Qué harías tú en mi lugar? Sydney me sostuvo la mirada fijamente. Les diría que se guarden su oportunidad en un lugar incómodo. Se me escapó una risa sobresaltada. ¿Y luego qué? Necesito un trabajo. Punto. De verdad, se inclinó hacia adelante. He estado pensando en ampliar el programa de terapia. Con tus contactos y tus habilidades comunicativas, podríamos llegar a más niños, incluso adultos con trauma o TED. La miré fijamente. ¿Quieres que trabaje contigo? Quiero que consideres todas tus opciones antes de dejar que el miedo te decida, me tomó de la mano. Incluyendo opciones que de verdad podrían hacerte feliz. Esa misma tarde, me encontré en un centro comunitario en St. Paul,
sentada incómodamente en un círculo de mujeres de entre 20 y 60 años. El cartel de la puerta decía Grupo de Apoyo para la Vida después del divorcio. Había visto el folleto semanas atrás, pero no me había atrevido a asistir hasta ahora. Con mi mundo cambiando bajo mis pies, necesitaba la perspectiva de personas que habían estado en mi misma situación. Soy Cora, dije cuando llegó mi turno. Divorciada hace 4 meses tras 15 años de matrimonio. Bienvenida, Cora, respondió el grupo al unísono. A medida que avanzaba la sesión, escuché historias de traición, duelo y, finalmente, renovación. Mujeres que se habían perdido en matrimonios solo para redescubrir sus propios deseos después. Mujeres que habían construido nuevas vidas a partir de los escombros de relaciones que las habían definido durante décadas. Lo más difícil fue darnos cuenta de que nuestro matrimonio llevaba años terminado antes de firmar los papeles, dijo una mujer llamada Janet, cuya calma sugería que había encontrado la paz. Llevábamos tanto tiempo actuando que ninguno de los dos sabía quiénes éramos realmente. Sus palabras me conmovieron. ¿Cuánto tiempo llevábamos Brett y yo haciendo lo que teníamos que hacer? ¿Cuántos años había pasado siendo la señora de Brett Sanders en lugar de Cora Wilson? ¿Cómo supiste lo que querías?, le pregunté al terminar la sesión formal. Janet sonrió. Intenté cosas. Algunas funcionaron, otras no. Pero por primera vez, elegí basándome en lo que me hacía feliz, no en lo que me mantenía en paz. De camino a casa, sus palabras resonaron en mi mente. ¿Qué me hacía feliz? La respuesta llegó con sorprendente claridad: la fuerza serena de Sydney, el ritmo de vida en el rancho, el propósito que sentía al ayudar a otros a encontrar su equilibrio, tal como Sydney me había ayudado a mí. Mi matrimonio no había fracasado cuando Brad se fue, había fracasado años antes, cuando ambos dejamos de priorizar la felicidad sobre la comodidad. No volvería a cometer ese error. La mañana de Acción de Gracias amaneció fría y despejada, con la luz del sol reflejándose en la nieve recién caída. Me encontraba en la puerta de casa de mis padres, con la maleta en la mano. No los había visto desde el día en que huí al rancho de Sydney 3 semanas antes. Sus llamadas y mensajes habían pasado de la preocupación al dolor, al enojo y de nuevo a la preocupación. Dentro, mi madre se afanaba en la cocina. El familiar aroma de su relleno de salvia llenaba la casa. Mi padre, sentado en su sillón, observaba el desfile, igual que todos los días de Acción de Gracias de mi vida. Cora. La cara de mamá denotaba sorpresa, luego alivio. No creíamos que vinieras. Perdón por llegar tarde, dije, dejando mi mochila. Tenía que pasar primero. Papá apagó la tele. Tu madre preparó tu salsa de arándanos favorita. Era lo más cercano a un te extrañé que jamás podría decir. La encimera de la cocina estaba cubierta con el tradicional banquete: pavo listo para ser trinchado, puré de papas, cazuela de judías verdes con las cebollas crujientes que me encantaban desde pequeña. Mamá había puesto la mesa con su vajilla fina, 4 cubiertos. ¿Esperamos a alguien más?, pregunté, señalando con la cabeza el cuarto plato. Elise se une a nosotros, dijo mamá, evitando mi mirada. Dijo que te había llamado. No lo había hecho. Qué bien, mentí, preguntándome si Brad sería su acompañante. Llegará en cualquier momento, dijo papá, volviendo su atención al desfile. Trae esa tarta de queso y calabaza de la panadería del centro. Me entretuve ayudando a mamá con los preparativos de último minuto. La rutina familiar casi me hizo olvidar la decisión que me pesaba en el corazón. Casi. Sonó el timbre y mamá se alisó el delantal. ¿Podrías atender, querida? Abrí la puerta, escabulléndome para el saludo incómodo de Elise. En cambio, Sydney estaba en el porche,
con copos de nieve enredándose en su cabello castaño rojizo. ¿Qué haces aquí?, susurré, saliendo y cerrando la puerta casi por completo tras de mí. Me pediste que nos viéramos aquí al mediodía, dijo con la confusión reflejada en su rostro. ¿Para acción de gracias? No lo hice. Me detuve, comprendiendo. Elise. Recibí un mensaje de tu número esta mañana, dijo Sydney, sacando su teléfono para mostrármelo. Efectivamente, era de mi número, invitándola a acción de gracias con mi familia. Elise debió de usar mi viejo iPad, el que aún estaba conectado a mis cuentas y que había olvidado en su casa hacía meses. No era para mí, expliqué rápidamente. Elise nos está preparando una cita. La expresión de Sydney se endureció. ¿Con qué propósito? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió tras mí. Mi padre estaba allí, observando a Sydney con una sola mirada evaluadora. ¿Quién es?, preguntó. El momento de la verdad había llegado antes de lo que había planeado. Respiré hondo y le tomé la mano a Sydney. Soy Sydney Carter, intenté que no me temblara la voz. La mujer con la que había estado saliendo. El silencio se alargó una eternidad antes de que mi padre simplemente asintiera y se hiciera a un lado. Mejor entra, hace frío fuera, dentro. Mi madre abrió mucho los ojos al vernos juntas, pero se recuperó enseguida. Cualquier amigo de Sioar es bienvenido, dijo con frialdad. Prepararé otro plato. Mientras nos acomodábamos para la incómoda comida, esperé a que llegara Alisa con su expresión de suficiencia y su dramatismo orquestado, pero el cuarto plato seguía vacío, sin servir la tarta de queso. ¿Elise no va a venir?, pregunté finalmente. Mi padre suspiró. Llamó mientras estabas afuera, dijo que surgió algo. Ella lo organizó, dije, señalando entre Sydney y yo. Robó mi número de teléfono para invitar a Sydney, probablemente esperando armar un escándalo. En realidad, intervino mi madre, dejando el tenedor, fue idea mía. Casi me atraganto con el vino. ¿Qué?, pregunté. Le pedí que me ayudara a organizar una reunión, continuó mamá. Después de que saliste corriendo ese día, tu padre y yo investigamos un poco. Investigación, repetí débilmente. Papá se aclaró la garganta. Nos unimos a un grupo de apoyo para padres con niños como tú. Niños como yo, repetí, entre la risa y el llanto. No gestionamos bien la situación, admitió mamá. El grupo nos ayudó a comprender que no era algo que pudiéramos olvidar con oraciones ni ignorar. Sydney, que había estado observando en silencio el intercambio, intervino. ¿Así que querías conocerme? Queríamos conocer a la persona que hacía feliz a nuestra hija, dijo papá simplemente, aunque no fuera lo que esperábamos. Más tarde, mientras Sydney y yo íbamos en coche a su rancho para nuestra celebración privada, el peso que había cargado durante meses por fin se alivió. Había tomado mi decisión. Presenté mi renuncia en Canterbury Park esa mañana, acepté la oferta de Sydney de colaborar en la expansión del programa de terapia y puse mi casa en venta. Todavía no puedo creer que tus padres hayan venido, dijo Sydney, mientras conducía su camioneta por el camino cubierto de nieve hacia el rancho. Lo están intentando, dije. Es más de lo que esperaba. Al llegar a la cima de la colina, apareció Candy Apple Ranch. El viejo granero estaba decorado con luces navideñas. Las señoras Lightning y Mercury estaban junto a la cerca como si nos esperaran, con su aliento visible en el aire frío. ¿En qué estás pensando?, preguntó Sydney al notar mi expresión pensativa. Creo que Sinesia no era una maldición después de todo, dije, tomándole la mano. Me hizo ver el mundo, verte de otra manera. ¿Y qué ves ahora?, preguntó ella, sosteniendo los míos con sus ojos grises. Veo mi casa,
dije simplemente. Sydney se inclinó sobre el asiento y me besó, y esta vez no hubo confusión en mis sentidos, solo claridad y la certeza de que estaba exactamente donde pertenecía.